Hola, muy buenas noches y bienvenidos a 59 segundos. Arrecife de Lanzarote tiene desde ayer nuevo alcalde. Cándido Reguera, diputado nacional del Partido Popular, fue elegido al prosperar la moción de censura contra el socialista Enrique Pérez Parrilla. La moción salió adelante gracias a los votos de los 7 concejales del Partido de Independientes de Lanzarote, 2 de ellos en libertad provisional, los 4 del Partido Popular, 1 de ellos imputado por tráfico de influencias, y los 2 del Partido Nacionalista de Lanzarote. Según Reguera, el ayuntamiento tendrá a partir de ahora paredes de cristal. Para Pérez Parrilla, la moción ha sido una muestra más del lodazal en el que se ha convertido la política lanzaroteña. Los concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez del PIL y Joel Delgado del Partido Popular están imputados en la denominada Operación Unión, un caso que se inició en junio de 2008 a partir de la denuncia por intento de soborno del consejero del Cabildo lanzaroteño Carlos Espino. Un año después de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, la operación se ha saldado con el descubrimiento de 2 grandes tramas de corrupción y la implicación de 32 personas acusadas de 79 delitos. Los detalles los hemos conocido al levantarse parcialmente el secreto de sumario de 12.000 folios instruidos por el juez César Romero. Un sumario con cientos de transcripciones de conversaciones telefónicas pinchadas que ha levantado todo tipo de ampollas. Y en el segundo tramo del programa nos ocuparemos del regreso al Ayun del activista saharaui Aminetou Haidar después de 32 días en huelga de hambre en el aeropuerto de Guasimeta. Una vuelta a casa no exenta de polémica. A la alegría del jueves, protagonizada por la propia Aminetou y todos los que han creído en su justa reivindicación, se ha sumado esta semana un cierto sabor agridulce, de un lado porque, según noticias que llegan desde la capital del antiguo Sáhara español, la activista se encuentra prácticamente en arresto domiciliario, y de otro porque los exportadores hortofrutícolas y el Partido Popular han afirmado que Marruecos ha utilizado a su favor el caso Haidar, es decir, su regreso a cambio de tomates y de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Bien, como ven, nuestros titulares tienen como escenario común la isla de Lanzarote, pero sus protagonistas son bien distintos. Esta noche hemos invitado a uno de ellos, consejero en el Cabildo de Lanzarote, secretario general de los socialistas de esta isla y el denunciante que desencadenó la llamada Operación Unión. Carlos Espino, buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Y como en cada programa, también me acompañan en esta mesa 6 periodistas que ya les presento. Leopoldo Fernández, cabeza de vaca, exdirector del Diario de Avisos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Guerra, periodista de La Provincia, buenas noches. Buenas noches. Soraya Morales, periodista de Radio Lanzarote, buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Salazar, periodista de Radio Millennium, buenas noches. Buenas noches, Fátima. Carlos Sosa, director del canariasahora.es. Buenas noches, casi me equivoco, Carlos. Buenas noches, no te equivoques. Y Nicolás Castellano, periodista de la cadena SER. Buenas noches también, bienvenidos a todos. Bien, pues si les parece empezamos. Señor Espino, empiezo por usted, vamos a hablar del caso Unión. Y al parecer todo comenzó cuando el empresario Fernando Becerra se acerca a usted, le ofrece dinero para desbloquear unos terrenos en Playa Blanca. Sé que es complicado, pero en 59 segundos no sé si puede resumir ese encuentro y, bueno, ¿y cuál fue su decisión entonces? Bueno, hay que indicar que cuando se refiere a desbloquear lo que está solicitando, aunque sea finalmente es un trato de favor, que a ese trato de favor le pone un precio que va variando además a lo largo de toda la investigación, y en ese momento opté por tratar de darle largas para poder obtener una prueba de lo que me parecía en ese momento que constituía un intolerable intento de soborno. Hice la pertinente denuncia y lo que sí me gustaría aclarar es que todas las grabaciones se han realizado, como no puede ser de otra manera, bajo mandato judicial y todas sus garantías, porque en algún momento, en algún medio se ha dicho que yo acudí con una grabación a denunciar, cuando no, desde el primer momento todas las grabaciones se han realizado bajo mandato judicial. Se mantuvieron las reuniones que se consideró procedentes por parte de los agentes que dirigían la investigación. Yo ahí he sido simplemente un mero elemento en manos de la justicia y de la investigación, que es la que estableció pues la periodicidad de las reuniones. A lo mejor se me llamaba y se dejaba omitir. Bueno, tendremos tiempo de explicarlo todo con claridad. Le pregunto ahora, según lo que ha trascendido del sumario del caso Unión, ¿cree que todavía quedan muchas alfombras por levantar en Lanzarote? Desconozco totalmente el sumario del caso Unión, me voy enterando al igual que el resto de los ciudadanos por la prensa, puesto que no soy parte en el mismo, solo denunciante, y lo que sí puedo
puedo pensar, y estoy legitimado para pensar, como cualquier ciudadano de Lanzarote, después de los últimos años, todo lo que hemos visto, sobre todo en las cuestiones de carácter territorial, es que no son todos los que están ni están todos los que son. Pero eso es una apreciación muy personal, y a nivel de ciudadano, como consejero, no la podría nunca sostener, porque si algo creo que ha caracterizado mi actuación política es no mantener nunca, no realizar nunca ningún tipo de acusación que no pueda fundamentar en algo. De hecho, en las ocasiones que lo he considerado adecuado y he tenido material para ello, he acudido a la Fiscalía, he acudido a los juzgados, pero bueno, vuelvo a insistir que como ciudadano, por lo que se ve en Lanzarote, por determinado tipo de licencias que se han concedido y determinadas cosas que no se entienden porque van contra el planeamiento, podemos pensar perfectamente, estamos autorizados para pensar que todavía deberían faltar algunos en Lanzarote en este momento. Señor Espino, se ha criticado durante estos días mucho que esa parte del sumario que ya conocemos se haya levantado justo antes de la moción de censura de Arrecife. ¿Simple casualidad? Yo creo que, con todos mis respetos, casi es innecesario que yo responda a este tema, porque creo que a día de hoy todos conocemos que en España funcionamos en un Estado de Derecho en el que la justicia actúa de manera independiente. Tal es así que, fíjese, la Operación Unión estalla en el peor momento para el Partido Socialista, estalla precisamente en las elecciones europeas. Si nosotros fuéramos capaces de controlar jueces y fiscales, desde luego que elegiríamos muchísimo mejor los tiempos, y hombre, concédame el mínimo de inteligencia para si los pudiéramos controlar y llegar hasta el final de las consecuencias. No, el levantamiento del sumario se sabía que se iba a producir por las conversaciones que habían en torno al juzgado, y yo creo que al revés, se precipita esto porque lo que no querían es que se conociera la cantidad de delitos que se habían cometido y el relato estremecedor de algunos de ellos, y por tanto, si acaso, eso lo que ha hecho es precipitar la decisión de presentar esta moción de censura. Bueno, debido a todo esto, ustedes han perdido muchas administraciones en Lanzarote, y se les critica también que ustedes ahora hablen tan mal del PIL cuando han estado gobernando con ellos, cuando han tenido pactos con ellos de este tiempo atrás. La ventaja que tenemos cuando pasa el tiempo es que todos nos volvemos sabios y podemos responder en base a las cosas que han sucedido anteriormente. Pero claro, decirlo así nada más es obviar que nosotros llegamos al pacto con el PIL justo después de haber roto un pacto con Coalición Canaria en la legislatura anterior, entre otras cosas, y fundamentalmente por las denuncias que yo interpuse contra los alcaldes que entendía que habían concedido licencias irregulares. Salíamos de un enfrentamiento de ese estilo, era ilógico que pactáramos con Coalición. Salíamos además de una campaña electoral muy dura, muy centrada en el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, donde Coalición y Partido Popular sostenían una posición y PIL y PSOE sostenían otro. Salimos de una campaña electoral que nos colocó a las dos fuerzas como las dos fuerzas mayoritarias. Esos son los argumentos que manejamos en ese momento, y otro fundamental, que Dimas estaba en la cárcel y todas sus listas estaban limpias. Pero el 25 de mayo nos golpeó la realidad con esas imágenes que ustedes presentaban, que son las que en este momento nos hacen reconocer que no debemos pactar con el PIL, y son las que sirven para que otros en este momento los incorporen. Bien, vamos a abrir el turno de preguntas, pero sí les pido que hablemos en un principio del caso Unión, que dejemos la moción de censura de Arrecife para un poquito más tarde. Comenzamos por ti, Leopoldo. Yo le preguntaría primero si se siente usted bien con lo que ha estado haciendo o con lo que ha hecho, y cómo cree que se le mira a usted en Lanzarote, por los empresarios, por los funcionarios, por los políticos, a raíz de esta tremenda denuncia que ha destapado, pues un lodazal, antes empleamos esta palabra, absoluto, que lo que revela es una corrupción casi generalizada. Si yo le contestara que me siento bien, mentiría. Es una situación muy incómoda llegar a tomar este tipo de resoluciones, este tipo de acciones. Que me encuentro satisfecho porque he hecho lo que debía hacer, por supuesto. Y con respecto a la consideración que pueda tener en este momento, mire, empresarios en Lanzarote hay miles, son lo que dicen las estadísticas de la Cámara de Comercio. Yo creo que el empresario que le cuesta un montón poder ganar lo suficiente solamente para pagarle al personal en este momento, tiene que sentirse satisfecho de que nosotros luchemos porque las reglas de juego se le apliquen exactamente igual a cada uno de ellos, no que aquellos que tienen más dinero, más capacidad de llegar a la administración tengan derecho a un trato preferencial. Con respecto a la reacción de los compañeros, de los ciudadanos y demás, pues bueno, es enormemente gratificante que en este momento la mayor parte de los comentarios, la mayor parte de la gente que se acerca, pues se acerca manifestando la satisfacción porque esto se haya producido. Pedro Guerra. Buenas noches, don Carlos. A mí me gustaría hacerle dos cuestiones para empezar. Primero, a la vista de lo que se ha podido conocer de la apertura de una parte del sumario, me ha sorprendido enormemente el poder que al parecer tienen los empresarios en Lanzarote. Mi primera cuestión es si no le queda la sensación de que en las administraciones públicas de Lanzarote prácticamente gobiernan más los empresarios
que los propios partidos políticos que han logrado alzarse en ellas, sobre todo por lo que hemos podido leer de las conversaciones telefónicas. Y en segundo lugar, si esta era el primer ofrecimiento o insinuación de ofrecimiento que tenía Carlos Espino después de muchísimos años en la vida política de Lanzarote. 58 segundos nada más. Para dos preguntas en una cabeza. Para dos preguntas. Empezando por el final, no cabe duda que cuando se está en la actividad pública, yo he estado muy poco tiempo en labores de gobierno. Estuve anteriormente en la Consejería de Política Territorial y siempre hay alguno que pide que se interceda por algo. En algún momento he podido detectar algún comentario que pudiera aparecer, nunca ha sido claro. Sí, se conocerá en el sumario que este señor en otro momento hubo un intento, lo que pasa que en ese momento no tuve la sangre fría de decir vamos a seguir hablando dentro de una semana cuando tuviera una grabadora. Me limité a ponerlo fuera del despacho y decir que yo no entraba en ese tipo de cosas. Fue un tema muy menor y además hace ya varios años. ¿Pero es práctica habitual en Lanzarote los ofrecimientos? Yo puedo decir que a mí me ha pasado solamente en esos dos momentos, en uno en que reacciono diciendo que no lo admito, que por favor dejemos de hablar de ese tema, y en este en que tuve la sangre fría de esperar para poder grabar. Bien. Bueno, dos momentos que no son pocos. Soraya Morales. A mí como ciudadana lo primero que me gustaría decir de esta denuncia que en su momento hizo Carlos Espino y que posteriormente un empresario hizo otra denuncia, solo cabe congratularnos como ciudadanos desde mi punto de vista, y espero que sea una conducta que a partir de ahora impere cada vez que se detecten y se encuentren indicios de que puede haber delitos detrás de las acciones de empresarios, de políticos y de aquellas personas que tengan una responsabilidad en la administración pública. La Operación Unión ha dejado al descubierto un submundo de suciedad absoluta, de comportamientos delictivos algunos y obscenos otros en su gran mayoría. Ha dejado mucha mugre y mucho fango, palabras que ayer se utilizaban en Arrecife en esa moción de censura. A mí me gustaría preguntarle al señor Espino si en aquel momento, cuando usted planteó esta denuncia contra Fernando Becerra, temió por algún momento que la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la isla fuera la que hoy conocemos. A medida que se conozca el sumario, yo creo que será muy entendible lo que sentí en ese momento. Desde la primera reunión, Fernando Becerra trata de convencerme de que eso se puede hacer, dándome un montón de ejemplos en los que él había participado, aunque fuera de oídas. Más allá, como decía antes, del convencimiento íntimo y personal que pueda tener uno de que se pueden producir determinado tipo de acciones delictivas, el hecho de que Fernando me las contara, en ese momento pues podrá imaginarse que terminó de impresionarme y de convencerme en la decisión que mientras estaba hablando con él había tomado. Sobre todo por una razón, y la pongo en relación con la pregunta anterior, porque lo que viene siendo verdaderamente frustrante es esa sensación de que en Lanzarote se pretende gobernar al margen de las instituciones. Esto ya es un problema de legitimidad democrática. O sea, ¿quiénes toman las decisiones? ¿Los partidos políticos representados en las instituciones, que son los que están legitimados para ellos, o el poder de dinero que compra voluntades y cambia los resultados de lo que hemos legislado, de las decisiones que hemos tomado en los plenos de las instituciones? Es un problema de pura legitimidad democrática. Antonio Salazar. Sí, a mí hay una parte bien interesante de lo que he ido escuchando, y además en relación con la pregunta anterior, ¿no? Sin establecer distinciones entre quién ofrece y quién acepta y qué punto de responsabilidad pudiera derivarse de esas actuaciones, no es menos cierto que aparte de unas grandes operaciones que hemos leído de la parte ya conocida, ¿no?, existe otra que parece que tenía un gran predicamento, ¿no?, pequeñas peticiones de dinero sobre concesiones de obras menores y demás. Por eso me gustaría insistir, conociendo eso, que supongo que será algo más que una leyenda, el Lanzarote, las razones que le llevaron a pactar. Antes decía, ¿no?, que Dima Martín está en la cárcel, ya se ve que eso no ha sido suficiente para evitar su actuación, ¿no? Las razones que le llevaron al pacto, es decir, si todo esto forma parte de algo que era más o menos conocido. Tal vez estamos mezclando dos cuestiones que tienen muy poco que ver una con la otra, aunque se hayan sumado en la Operación Unión. Una cosa es el convencimiento, porque está a la vista de que hay hoteles que tienen licencias que son ilegales y que han sido declaradas como tales, y se tiene ese convencimiento de que determinados empresarios hacen lo que les da la gana, tienen además abogados, medios de comunicación a su disposición, tienen políticos que se comportan como el brazo político de los terroristas del suelo que tenemos en Lanzarote. Eso es un tema. Y por otra parte,
pensar que se está cobrando el 10, el 20% de todo lo que paga una institución, vamos, tendrá que entenderme que si tuviera la más mínima sospecha sobre ese tipo de comportamientos, hubiera actuado como he actuado en este caso. Vuelvo a insistir, las listas del PIL en ese momento eran limpias y eran de gente, la mayor parte de ellos, que no había tenido experiencia de gobierno, incluso como era la mayor parte de la lista de Recife, y salíamos de la ruptura de un pacto con Coalición Canaria. Fue lo que nos tocó en este momento. Desde luego, visto en retrospectiva, tenemos que decir que no fue el mejor. Carlos Sosa. Buenas noches, señor Espino. Se lo digo con todos los respetos del mundo. Yo creo que usted ha perdido el juicio por completo. Usted ha puesto a la isla de Lanzarote en un problemón tremendo, porque ilegalizar 27 hoteles, o sea, una inversión absolutamente productiva y de buena fe hecha por esos empresarios inmaculados, con todos esos puestos de trabajo que eso conlleva, poner patas arriba toda una isla por una cuestión que está absolutamente aceptada por muchas personas que votan al PIL de modo sucesivo y permanente, ¿no? Un comportamiento que ha recibido incluso la bendición de su santidad, el Papa, gracias a la intercesión de Paloma Gómez Borrego, según tengo entendido, por lo que dice el sumario también. ¿Cómo va usted ahora a decirle a su partido que puede pactar con cualquier otro partido si hay una corriente dentro del PSOE de que hay que portarse bien con los otros partidos por si acaso algún día tienen que pactar? Tenemos la suerte que de momento la corriente dominante en Lanzarote del partido respalda pues al 100% las decisiones que hemos tomado, y efectivamente es un atrevimiento y no sé si muy prudente enfrentarse a ese tipo de cosas, sobre todo cuando esas licencias están tan pedidas de buena fe que algunas de ellas se han pedido un viernes y se han concedido un lunes, o algunas de ellas cuando lo ha pedido un empresario mallorquín se les ha contestado directamente por parte del ayuntamiento: no se pueden hacer hoteles porque el PIOR lo impide. Pero cuando ese empresario mallorquín le ha vendido a Juan Francisco Rosa, se le ha podido dar la licencia sobre la marcha. Eso no lo digo yo, ese es el relato de los hechos que hacen los señores togados cuando dictan la sentencia. A mí lo que me sorprende es que hayamos tenido que ser particulares los que tomemos la decisión de ir a los tribunales con ese tipo de cuestiones, cuando en los propios tribunales de lo contencioso administrativo se ha visto material suficiente como para, como mínimo, pedir que se le dé traslado a la Fiscalía para que investigue de oficio por si hubiera algo que fuera susceptible de reproche penal. A la Fiscalía hemos topado, ya hablaremos de la Fiscalía. Hablaremos. Nicolás Castellano. Señor Espino, buenas noches. Desgraciadamente la isla de Lanzarote presenta los índices de abstención más grandes del archipiélago canario porque se lo han ganado a pulso los políticos de Lanzarote en los últimos años. En el mandato anterior hubo 7 presidentes del Cabildo, en este mandato van 5 mociones de censura en esa isla. ¿Cómo van a conseguir, con toda esta imagen que se está dando de los políticos de la isla, que a los lanzaroteños les interese cómo se gobiernan las instituciones, cuando está por encima de la política de los intereses del cemento, el plan general que siempre da vueltas en la política de Lanzarote o la famosa moratoria turística? ¿Cómo van a conseguir atraer la atención de los ciudadanos de su isla? Pues fíjese, tengo la enorme suerte de que usted ha dado precisamente todos los argumentos que pretendemos trasladar. Es que hay que recordarle a los ciudadanos que si pasan de la política pasa por encima de ellos, precisamente porque hay todo ese tipo de decisiones que tomar, precisamente porque nos jugamos un montón de cuestiones que nos afectan en nuestra calidad de vida más inmediata, que se construye, dónde se construye, a qué ritmo, cómo crece nuestra población, cómo se presiona sobre los servicios públicos. Y precisamente el mensaje que tenemos que trasladar en este momento es que no estamos condenados a repetir este tipo de circunstancias en el futuro. Está en las manos de aquellos que en este momento sienten rabia por lo que ha sucedido o sienten asco por lo que han visto que ha sucedido y por ese relato que está apareciendo en este momento en los medios. Tienen la oportunidad de decir que no, tienen la oportunidad de decir que hay partidos que no es que no se pacte con ellos, es que no estarán en las instituciones porque los ciudadanos no lo han decidido, y tienen la oportunidad además un montón de ellos de afiliarse al PSOE y cambiar a este secretario general que probablemente haya cometido muchísimos errores, y tenemos la oportunidad de cambiarlo. Ninguno somos una condena por la ciudadanía, son lo que ellos han elegido. Leopoldo. ¿Diría usted que la expulsión del PSOE de las instituciones con estas mociones de censura es una especie de venganza porque usted haya denunciado estos asuntos? Eso por un lado. ¿Cree usted que son corruptos Coalición Canaria, el Partido Popular, Partido Nacionalista de Lanzarote y el PIL? Y una tercera cuestión, si le da tiempo. Usted estuvo en el Cabildo cuando se aprobaron algunas cuestiones de ordenación territorial o de ordenación turística. ¿No cree usted que tenían también una responsabilidad invigilando? Porque no basta con aprobar, es que hay que vigilar lo que se construye y cómo se construye. Usted en alguna medida es responsable de algunos de los desaguisados de Lanzarote.
Empiezo por el final. Mire, el Cabildo no tiene competencias para paralizar obras. Afortunadamente, para los constructores que tienen licencias ilegales, el Gobierno de Canarias se olvidó de concedernos esa competencia. El colmo de la perversidad, y sé que no va usted por ahí, pero las tesis que han sostenido los que nos han atacado constantemente es, hombre, ustedes es que no han impedido que pase esto. Hombre, por Dios, la licencia no la damos nosotros. Ponemos un contencioso administrativo. Pedimos medidas cautelares que se nos deniegan de manera sistemática, por lo menos en los primeros años, por parte de los tribunales, contestando en sus autos al final con una coletilla, alguno de ellos, y cito de manera casi textual, que no ha lugar la concesión de medidas cautelares porque en todo caso se podrá demoler el hotel cuando se demuestre que es ilegal si lo fuera. Lo que faltaba es que cuando la justicia no paraliza de manera cautelar y tarda en resolver lo que tarda, y el ayuntamiento se salta la norma, que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que ha visto todos los chiringuitos playeros y que ha visto todos los cuartos taperos y le ha abierto expediente y no ha visto ninguno de los hoteles, lo que faltaba es que el Cabildo, que es el único que no tiene competencias en ese sentido, más allá de legislar y presentar denuncia como cualquier particular, lo que faltaba es que la culpa fuera del Cabildo. Bueno, no, casi no termina ni con una. Otros 59 segundos para contestar a la otra venganza, pregunta. No soy tan importante como para que necesiten venganza. Necesidad. Estamos molestando a las instituciones, estábamos sobrando. ¿Precisamente por qué? Porque se han producido toda una serie de sentencias que avisábamos que se iban a producir y el Partido Socialista, ante esa situación, tiene una postura muy clara, que es que la única manera, y ya lo ha dejado clara mi compañera, la antigua presidenta Manuela Armas, precisamente en este mismo espacio, la única manera de proceder a la legalización, según el Partido Socialista, de aquellos que sus irregularidades permitan todavía la legalización, es compensando el interés general, es decir, pagando con camas para desclasificar. Eso es intolerable. Eso no nos quieren permitir que lleguemos ahí. Por eso digo que no es venganza y además, lo digo con toda claridad, semanas antes de que estallara la Operación Unión y nosotros reaccionáramos como reaccionamos, se venía hablando ya de una posible moción de censura entre Coalición y PIL, precisamente porque los que sobramos en este momento en las administraciones, según ellos, somos nosotros. Carlos Sosa. Señor Espino, antes dio usted un nombre, el único nombre propio que creo que ha usted pronunciado, Juan Francisco Rosa. Es un empresario, constructor o promotor hotelero, no sé exactamente qué definición tiene usted de él, que parece que está en todas las salsas y en todos los potajes. Este señor está imputado finalmente en la Operación Unión y aparece pues con un tráfico de influencias inicialmente, no sé si habrá algo más en la parte que está aún declarada secreta. ¿Usted puede situarnos al señor Rosas en el momento procesal de las mociones de censura? ¿En qué intervención ha tenido en ese proceso? Me refiero de la configuración de las mociones de censura, que a usted le conste, o por lo menos que se sepa en la isla de Lanzarote, por no hablar de la utilización de los medios informativos contra usted, porque creo que es usted persona non grata en determinada televisión local de allí. Empezaría por el final. Precisamente una de las actuaciones más destacadas en que se ve la mano precisamente de este empresario que he citado antes, Juan Francisco Rosa, y algunos de sus socios, es precisamente en el manejo de los medios. Yo creo que es el único caso de una televisión local en España que su propietario es la propietaria de un hotel. O sea, el propietario mayoritario se llama Hotel Princesa Yaiza y tiene una televisión puesta, que es ilegal el hotel. Que es ilegal. Es una televisión puesta al servicio de la línea que mantiene este señor de enfrentamiento, en este caso con el Partido Socialista, y que lleva toda la legislatura tratando de promover una ruptura del pacto, sea como sea. Con respecto a otro tipo de gestiones, bueno, a mí me consta, y no creo que desvele nada porque es público y notorio, que precisamente en las semanas previas a la moción de censura, las reuniones de responsables de Coalición Canaria, responsables del PIL, en el despacho de don Juan Francisco Rosa, en el despacho de su empresa, eran de lo más habitual. Amén de otro tipo de cosas que se pueden escuchar sobre sus intenciones, pero con esos datos me parecen suficientes. Soraya. A mí me gustaría entrar en el corazón, si es que lo tiene, que creo que no, de este caso, de esta Operación Unión. Estamos leyendo continuamente el juzgado y la verdad que no paramos de escandalizarnos, al menos a mí me ocurre, sobre todo porque se trata de la isla en la que vivo, de instituciones a las que tengo cerca. Entonces, comprobar que un señor que cumple condena en la cárcel y que después, posteriormente, obtiene un tercer grado, controla los pagos que se puedan y no se pueden hacer desde un ayuntamiento, un señor que bloquea pagos precisamente para posteriormente chantajear a través de concejales a esos empresarios, un señor que estando en la cárcel controla, tiene copias del plan general de Yaiza e incluso está apañando el plan general de Arrecife por lo que se dice, y luego cuando un concejal electo, que es una de esas caras nuevas que incorporó el PIL en las pasadas elecciones, esas caras nuevas que estaban limpias, efectivamente, cuando le dice al juez, y lo dice él,
No, es que esto de las comisiones era casi una costumbre. A mí me cabe una pregunta. El Ayuntamiento de Arrecife tenía un alcalde, era don Enrique Pérez Parrilla. ¿Por qué no se evitó o no se pudo evitar esto? Bueno, Creo que se ha oído, bueno, se lo ha oído por lo menos. sí, Porque no se evitó o se... Me está quitando segundos. Bueno, se pone a hacer otra vez, no se preocupe. Ahora, ¿ves? Vamos a ver, si se hubiera detectado, yo creo que cualquier compañero hubiera actuado con la misma contundencia que actuó yo, pues por ejemplo, cuando me hicieron ese ofrecimiento. Lo que pasa que un ayuntamiento, y un ayuntamiento como el de Arrecife, que es de los casos peores, con un cierto tamaño que implica ya una cierta complejidad, pero pequeñito como para faltarle todavía más servicios complementarios, pues en un momento determinado fallaron controles, y es así. Y el mismo Enrique Pérez Parrilla, en alguna de sus intervenciones públicas, ha pedido disculpas por la parte de responsabilidad política que le pueda corresponder. Pero hombre, hasta ahí, la responsabilidad es del que mete la mano en la lata de la galleta, y la responsabilidad es el del que hace el ofrecimiento, o la responsabilidad es el del que en un momento determinado acepta un chantaje, porque le dicen si no te retraso el pago, sin ir a denunciar. ¿Por qué? Porque secretamente está convencido, bueno, si ahora pagué para que me pagaran rápido, mañana pago por adelantado para que me adjudiquen la obra. Pero eso esto es totalmente incontrolable en cualquier administración. O sea, siempre un técnico, un funcionario, porque intervienen también, o un político, puede firmar algo que no sea correcto. ¿Pedro? Vamos a ver, el PIL existe, el PIL y Dimas Martín existen en Lanzarote desde principios de los 90, corríjame si me equivoco. Los rumores sobre que bajo la alfombra del PIL algo raro existía están en Lanzarote desde hace bastantes años. Tal es así que para que esta operación, la Operación Unión, pudiera tener un mínimo de éxito, se ha tenido que recurrir a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de Madrid, a fiscales de fuera de Lanzarote y a un juez recién llegado a Lanzarote. ¿El PSOE se enteró de todo esto el 25 de mayo, cuando estalló la Operación Unión? Mire, vamos a ver, se lo digo con toda claridad y con toda franqueza. Una cosa es que nosotros sepamos que Dimas Martín cumple una condena por algo que pasó en un momento determinado, y otra que es que yo no creo ni siquiera que a usted, que habrá visto mucho más mundo que yo, se le ocurra que es que un señor que está detenido, salvo en las películas de la mafia, se dedique por teléfono a dirigir una organización de cobro de comisiones desde la cárcel. Eso es un cambio cualitativo brutal que ninguno conocíamos. Pero vamos, no lo conocíamos nosotros, lo mismo que no lo conocía el Partido Popular cuando gobernaba en el Cabildo en la legislatura pasada y la consejera de Hacienda era su actual presidenta. A mí no se me ocurre decir que esta señora tenía sospechas de que de todo lo que pagaba el Cabildo, el 10% se lo quedaba a Dimas. Es que precisamente, como le damos cobertura a este tipo de situaciones, es cuando practicamos la crítica de manera indiscriminada sin ningún tipo de soporte. Vuelvo a insistir, lo mismo que tengo el firme convencimiento de que una serie de licencias, porque se ven clarísimas, se dan en contra de la ley, lo que está claro es que nadie se podía pensar que este señor, desde la cárcel, dirigiera una red de extorsión. Yo no sé si usted se lo imaginaba, yo no en absoluto. Antonio. Sí, a mí me gustaría insistir sobre un particular que usted introducía hace un instante, y al hilo de lo que comentaba Soraya, que hay ciertas actuaciones que formaban parte de la costumbre porque así se ha reconocido, ¿no? Y hablaba usted de que es gravísimo que ciertos empresarios aceptaran unos comportamientos y pone incluso por encima a nivel moral, no sé si legal tendrá luego esa consideración, el hecho de inducir al soborno y que no el hecho mismo de aceptarlo. Cuando aquí quien han manejado la escasez han sido directamente los políticos, son ellos los que han gestionado los tiempos y son ellos los que han exigido cierta contrapartida. Yo no estoy justificando la actuación de los empresarios, bueno, fuera, pero sí quiero insistir en ese particular, que es que parece que eso estaba en el tiempo y da la sensación de que además usted se ha puesto estupendo y además tiene muchas razones para ello, ¿no? Pero que da la sensación de que se quede el caballo un buen día y decide convertirse en el azote de la corrupción en Lanzarote. Mire, yo no me caigo de un caballo, entre otras cosas porque no tengo el vicio de la equitación ni capacidad económica para practicarla. Pero ¿cuántas veces ha visto usted imágenes como con las que abríamos en este momento la información, con la Guardia Civil entrando en un ayuntamiento? Últimamente más de lo que nos gustaría. Usted que lo sigue, yo desde luego en Lanzarote es la primera vez que lo vemos. ¿Cuántas veces se ve llevarse concejales esposados? Son las primeras veces que lo vemos. Es que lo que no entiendo yo es esa especie de empeño perverso en coger y decir que la Operación Unión no existió. Fue simplemente una mañana en la que llovió un poco más. La Operación Unión fue un fenómeno meteorológico. Todos sabíamos lo que estaba pasando. Con eso estamos legitimando en este momento que ese tipo de cosas se perpetúen en el tiempo. Porque parece que son fenómenos que son consustanciales a las administraciones. Mire, se lo digo con toda la cordialidad. No le permito a nadie que diga que mis compañeros sabían que se estaba robando. Pero no permito que lo digan ni de mis compañeros ni de la gente del Partido Popular, que es lo que con ese tipo de cosas se da a entender.
Nadie sabía que se estaba robando. Bueno, yo quiero entender que no me está atribuyendo a mí ese comportamiento ni esa malicia, porque está muy lejos de la realidad. Yo solo he querido situar los tiempos, y es verdad que si eso formaba parte de la costumbre, me da la sensación de que algo deberían saber, o intuir al menos, ¿no? Porque es lo que decía, es que me interesa mucho el momento que toman la decisión de pactar. Hablaba usted de coincidencia en los programas electorales suyo con el Partido Socialista y el PIL, mientras que por otro lado estaba la Coalición Canaria y el Partido Popular. Antes confiesa que antes de que surja la Operación Unión ya había un intento de pacto entre Coalición Canaria y el PIL. Es decir, que han sido una especie del tonto útil de la política en Lanzarote. Vamos, le admito totalmente esa calificación, porque somos personajes públicos y estamos, cariño, claro. y estamos expuestos a que se nos juzgue. Mire, Mire, es que no breve, por favor. No, para seguir con las preguntas, porque bueno, al final Antonio ha... porque la ayudó. Exactamente. Vale, trato de decírselo en pocas palabras. Mire, no lo sabíamos. Y que José Miguel Pérez, que es un imputado, diga que para él es una costumbre, no es una costumbre, Rodríguez, perdón, no es una costumbre para la mayor parte de los concejales, incluso del PIL. Lo que no podemos coger en este momento es aislar lo que dice uno de los imputados para justificar y decir que como es una costumbre, pues todos lo sabíamos. Es que me niego a que me atribuya ese tipo de comportamiento, no usted, el que use cualquier tipo de razonamiento, a cualquiera de tantos y tantos concejales y consejeros de Cabildo profundamente honestos que están en todas las administraciones. Esto es un fenómeno residual y afortunadamente lo estamos poniendo a la luz y estamos pudiendo combatirlo. Pero hay un montón de hombres y mujeres, políticos y técnicos de las administraciones que no caen en este tipo de cosas. Bueno, estamos ante un fenómeno paranormal, ¿no? Un político que en lugar de poner la mano, denuncia que le iban a poner el dinero en la mano, ¿no? Esto es importante que lo destaquemos porque creo que estamos desviando por momentos el debate, ¿no? A mí me gustaría saber del sumario qué le ha llamado la atención. Que Paloma Gómez Borrero pida una bendición para el director de la prisión de Lanzarote, que el señor Dimas Martín tuviera toda esa red de contactos y de control desde la prisión de lo que sucedía con las comisiones y con los pagos en la isla de Lanzarote. ¿Cuál es el aspecto del sumario que usted conoce que mayor vergüenza le ha dado? Conozco muy poquito del sumario, lo que se ha venido publicando, porque evidentemente yo conozco lo que traslado a la Guardia Civil, pero no lo que ellos intersectan de distintas conversaciones. Pero sinceramente lo más que me impresionó, tal vez cuando vaya conociendo más cosas será diferente, fue la primera entrevista con Fernando Becerra, donde en 1 hora y 50 minutos, para tratar de convencerme, me empieza a contar un montón de historias en las que dice haber participado, él, familiares, conocidos, y se queda uno asombrado. El relato que hace, pasando por un montón de tipos de bloqueos, es decir, de decisiones no ajustadas a derecho con contraprestación económica, el relato que hace en ese momento me deja absolutamente pasmado. Todavía a día de hoy, cuando recuerdo esa conversación, recuerdo el brutal impacto que recibí, porque ya digo, recorrió todo, desde lo que puede ser la casa, como todos sabemos, del personaje público del corazón al resto, es para asombrarse. Carlos, enseguida hablas tú y Soraya también. Bueno, casi que todos quieren seguir preguntando, pero antes vamos a ver las consecuencias que ha tenido el caso Unión. Lo que parece claro es que la política en Lanzarote tiene un antes y un después de la Operación Unión. Primero, porque con la investigación han aflorado numerosos negocios y corruptelas al calor del poder, y después porque la imputación de los concejales y consejeros se ha traducido en un cambio de signo en varias instituciones. En el Cabildo de Lanzarote, y tras la ruptura del pacto que mantenía el PSOE con el PIL, la socialista Manuela Armas fue desbancada por el nacionalista Pedro Sanginés. En el Ayuntamiento de Arrecife ayer se debatió la moción de censura que acabó con el mandato del socialista Enrique Pérez Parrilla. El diputado nacional del Partido Popular, Cándido Reguera, es ahora el nuevo alcalde. Un regidor que ha prometido paredes de cristal frente al lodazal denunciado por Pérez Parrilla. De paredes de cristal, creo que es muy importante, sobre todo con el tiempo que estamos viviendo en Lanzarote. Es fundamental que la oposición pueda hacer una buena labor, porque así nos equivocaremos menos. Y la mejor forma de combatir con algunas actuaciones y algunas prácticas, sin lugar a dudas, es con la total y absoluta transparencia, que cualquier concejal pueda solicitar las copias de los expedientes que necesite y que no sea necesario que este alcalde le dé la autorización, sino ya todos los funcionarios y personal laboral tienen desde este momento la autorización de este alcalde para facilitarles a la oposición toda la documentación que necesiten. De lodazal en que se ha convertido desde hace tiempo la política de la isla, hay quienes creemos que hay otra forma de hacer política y hay quienes creen que se puede seguir chapoteando en el fango indefinidamente.
La moción de censura de Arrecife se produjo el mismo día que el Partido Popular presentó su Código de Buenas Prácticas, un documento elaborado para lavar la imagen del partido tras un año marcado por el caso Gürtel y la imputación de numerosos cargos por corrupción. Este nuevo Código Ético del Partido Popular obligará a todos sus miembros, pero sobre todo a los que ostenten alguna responsabilidad, a firmar una carta de compromiso donde declaren sus bienes. Los cargos públicos no podrán recibir regalos que vayan más allá de los usos sociales. Además, cada año se realizará una auditoría externa. Bien, antes de seguir con las preguntas, me gustaría decir que la semana pasada invitamos a Cándido Reguera a asistir al programa de hoy y que aunque en principio aceptó nuestra invitación, después se vio obligado a excusar su asistencia y posponerla para otro día. Aquí estaremos. Y ahora sí, Carlos, ¿qué te parece lo ocurrido en Arrecife? Y la pregunta que querías hacer. Le habrá dado gripe también al señor Reguera. Mire, vamos a ver. Yo tengo que dar mi opinión sobre esta moción de censura porque no quiero hacerle ninguna pregunta. Es que no puedo resistirme. Esto tiene tres aspectos fundamentales. Primero, se ha apoyado en tres personas que están imputadas por corrupción. Dos de ellas corruptos confesos, que han estado detenidos y en prisión preventiva y que están en libertad bajo fianza. Son corruptos, no presuntos. Corruptos, lo han confesado. En segundo lugar, el PP ha conseguido devolver a los corruptos del ostracismo el que lo sacó el partido de este señor otra vez al poder. Eso me parece que es llamativísimo, ¿no? No creo que nunca se haya dado esto en la política española y no sé si mundial. Pero en tercer lugar, el señor Reguera termina reconociendo el grado de choriceo de dos de sus concejales y no les da cartera, no les da delegación, no les da concejalía, los tiene ahí para que levanten la mano y digan que sí a todo. Y ahora le hago la pregunta, ¿qué va a pasar con el Plan General de Arrecife a partir de hoy? Que estaremos vigilando porque Arrecife se ha convertido en este momento en la capital de la corrupción, precisamente por ese tipo de cuestiones que planteaba. Yo no creo que don Cándido pretenda que nos creamos a estas alturas que no les da cartera y que estos señores nada más que vienen a votar. Le han dado el respaldo porque van a condicionar la voluntad del Pleno. Son necesarios, son dos concejales que si le fallan, en este momento se queda en minoría. Pero claro, tenemos una dificultad añadida y es que precisamente, y volvemos a donde lo dejamos en el otro momento, que cada vez que decimos que aquí no ha pasado nada, el 25 de mayo precisamente lo que estamos es justificando este tipo de cosas, porque entramos en un juego peligroso, que es que como el PSOE lo hizo, el PP está perfectamente legitimado para hacerlo, y presentar su moción de censura para colmo de escarnio, precisamente, no que se celebre el día que se celebró, es que se presentó el Día Internacional contra la Corrupción. Pero claro, es que el 25 de mayo no ha pasado nada. ¿Esas imágenes son el sueño de un noche de verano o son una especie de fenómeno meteorológico que se ha producido? Sin duda no deja de ser una ironía que el día que se presente sea el día de la anticorrupción y que se debata la moción el día en que se firma por parte del Partido Popular un código ético, un código de buenas prácticas. Esta moción de censura, con la aritmética de la democracia, está justificada y es absolutamente legal. En el sentido amplio y profundo de la democracia, es una bofetada en la cara de todos los ciudadanos que la vivimos como tal. Por una cuestión sencilla, porque no se pueden valer de personas que han confesado haber cometido delitos desde el ámbito de lo público, usando una situación privilegiada que es la de ser responsable y representante de la ciudadanía para cometer esos delitos. Pero me asusta mucho más el silencio de las distintas fuerzas políticas. En Lanzarote, salvo el Partido Socialista, apenas hemos escuchado hablar, estaban esperando a que se levantara el secreto de sumario, ya se ha levantado una buena parte de él. Hemos visto esas confesiones, las hemos leído todo. ¿Dónde están aquellas palabras que se echan de menos? Sí, me parece, seguimos, Nico. Sí, a mí me parece interesante plantear el debate, ¿no? ¿Quién cree que preparó esto? ¿Los jueces justo antes de la moción de censura o el PP justo el día de la moción de censura presentar su código ético, ¿no? Hablar de que se pueden regalar naranjas, botellas de vino, polvorones por Navidad, se pueden regalar comisiones a partir de ahora para sacar adelante el Plan General de Urbanismo de Arrecife. ¿Usted qué cree que va a pasar en esa ciudad? Si le hacemos caso a lo que dice precisamente José Miguel Rodríguez, de que era una costumbre, y lo destacábamos antes, pues cuadra perfectamente con el código ético porque se dice que se pueden recibir los regalos que están en los usos sociales. Vamos, parece que todo va encajando. Efectivamente, el PP ha tomado la peor de las decisiones que se podía tener por esa ambición desmedida en este momento de Cándido Reguera y de José Manuel Soria, que la respalda explícitamente.
esas paredes de cristal tememos que se vayan a llevar pedradas pues prácticamente todos los días con los compañeros que tienen, pero a mí me gustaría destacar algo que todavía pone de más relieve el cinismo del Partido Popular y el disparate, esa bofetada de la democracia, y es que Coalición Canaria en Arrecife no le acompaña. Así como en el Cabildo pudieron llegar al acuerdo que llegaron, los concejales de Coalición Canaria en Arrecife pusieron una línea de la que no se podía pasar, y en ese momento el Partido Popular ahí se quedó solo. Cita al señor Soria, me gustaría, Fátima, decir que entre otras cosas le ha solucionado un problema al señor Soria, porque desde que José Mari Ponce perdió la alcaldía de Naruca estaba buscando un sitio, le estaban buscando un sitio, y Carmen Guerra no quiso dejar su escaño en el Congreso, y ahora pues le sale bien la jugada y coloca a otro de sus ex altos cargos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Leopoldo. Yo lo que creo es que aunque hay diferentes formas de corrupción, aquí nadie está limpio de pecado. Ni siquiera el señor Pérez Parrilla, que está imputado, aunque por una cuestión menor, por una cuestión poco relevante, pero también está imputado. Porque no debió dar una licencia o permitir una apertura de un teatro y lo permitió. Por lo tanto, todos tienen algo que decir y todos tienen algo que callar. Entonces, visto este panorama, ¿usted alumbraría alguna solución original? ¿Usted no cree que hay que coger a todo Lanzarote, y un día lo sugerí aquí, y hacer unas comisiones gestoras para que se depuren ustedes como partidos políticos y de verdad empiecen a funcionar con el rigor y con la limpieza y con la transparencia que es exigible? O que intervenga la autoridad judicial si es necesario. Es decir, algo tiene que cambiar. No puede haber un grado tal de corrupción. Usted lo llama, y tengo aquí sus declaraciones, dice, es una banda casi mafiosa dedicada de manera profesional a la extorsión. Y emplea otra palabra. No se puede seguir delinquiendo y dirigiendo desde la cárcel una auténtica red de extorsión. O sea, a mí me parece de tal gravedad todo esto, que ante asuntos tan graves, soluciones igualmente graves. Dos cuestiones rápidas. Por una parte, la apertura del teatro no la autoriza Enrique Pérez Parrilla, lo inauguran a final de la legislatura anterior Inés Rojas y María Isabel Denis, y aquí fue una actividad más. No es el que... ¿Y por qué le imputan? Porque en ese momento se cruza un informe técnico que avisa y ellos dicen, oye, pero si estaba abierto, en fin, podríamos entrar en la discusión. Es un tema menor, es un tema desagradable y es un tema del que tendrá y el que tendrá que responder, pero lo quiero aclarar porque puede parecer, con lo que hemos estado hablando, que es otra cosa. Mire, en democracia está todo inventado. Quien le corresponde en este momento corregir los comportamientos que se producen en Lanzarote es a la ciudadanía de Lanzarote, que además en cierta medida ha sido la responsable de que este tipo de cosas afloren. Porque este tipo de fenómenos se dan también en otros sitios, pero en los que no existe una tensión tan fuerte, por ejemplo, por parte de la prensa o de la clase política con respecto, por ejemplo, al conflicto territorial, pero licencias ilegales de establecimientos en todos los sitios. Nosotros hemos reaccionado. Usted me va a perdonar que defienda mi tierra de adopción en ese sentido, que es pionera en reaccionar ante este tipo de fenómenos. Queda un minuto y dos palabras, Pedro y Antonio. Breve. Pedro primero, sí, puede ser Antonio también. Nos hemos llevado las manos a la cabeza con esta moción de censura en Arrecife, y realmente es para llevarnos las manos a la cabeza porque la apoyen dos personas que están imputados. ¿Me puede explicar cuál es la diferencia con Teguise, donde el PSOE apoyó una moción de censura para aupar como alcalde a otro imputado al que además denunció el PSOE? Se lo explico muy rápido. Primer punto, porque hay que jerarquizar objetivos y el partido públicamente a poner fuera de las instituciones, al PIL fuera de las instituciones, sitios donde pudiera hacerlo. Segundo punto, porque el imputado, y además denunciado por mí, ese alcalde, no estamos en el mismo caso que precisamente destacaba antes Carlos. No ha hecho un relato delante del juez contando toda una serie de cuestiones. En ese momento, y yo entiendo que puede ser difícil de explicar, y asumo como responsable del partido en ese momento... Pero estamos hablando de imputados igualmente, ¿no? Trato de terminar. Asumo como responsable del partido algo que puede ser difícil de explicar, pero nos encontrábamos con una cosa, un partido que entendemos que está totalmente penetrado por una red de corrupción, como es el PIL, y un partido como Coalición Canaria que tiene un cargo imputado. Son dos cosas muy distintas, por favor. Tratar de hacerlas iguales es explicarle a los lanzaroteños que no existe esperanza. Hay grados en el incumplimiento y hay manera de responder a los mismos. Hace mucho daño pintar con brocha gorda y quitar los matices. Señor Espino, se nos ha acabado el tiempo, lo siento, Antonio. Sabes que siempre en este programa siempre sobran las preguntas y falta el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A ustedes, cuando quieran vuelvo. Bueno, seguramente seguiremos hablando del caso Unión, eso seguro. Bien, no tenemos más tiempo y nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar otra vez de Aminatu Haidar y de su regreso a la Jun después de 32